Nos visita quien es titular en primer término y a su vez el actual vicegobernador de la provincia, Carlos Ibrahim Ponce. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo le va a ustedes? Gracias por llegarte hasta los estudios de la radio. Muchas gracias por este ratito. Un saludo a todos los oyentes en esta mañana fría de San Luis. Pero bueno, estamos en invierno. No queda otra. Es lógico. Es lógico. La primera consulta que se me ocurre a mí, Carlos, un poco para encontrar, determinar la semblanza o que la gente tenga la semblanza completa de lo que sos vos como figura política en la provincia, es rápidamente que nos cuentes, es un hombre que viene del sindicalismo, cómo fue tu formación política desde Villa Mercedes, cómo fuiste generando, si fuiste en algún momento por ejemplo, estudiaste en algún lado, dónde naciste, como la gente conozca un poco la semblanza de quién es Carlos Ponce. Ibrahim Ponce. Claro. Le meto el Ibrahim para que no nos confundamos. más allá del ¿cómo es? Del vicegobernador. Correcto. Bueno, yo nací en un paraje de Barrancalta, en la profundidad del departamento de San Martín, a 16 kilómetros del pueblo mismo. Ahí de San Martín. Sí. Son esas casitas, ¿viste? ¿Para el lado de Quine o para el lado de acá de para el lado más chacras, del norte. Ajá. No, chacra no, más al norte. Al norte, exacto. Está bien. Y bueno, son de esas tradicionales casitas que se veían antes, ya no se ven, las de techo de paja, las de piedra. Vienen en San Luis profundo. Profundo, exacto. Así que bueno, para desayunar ya había que levantarse tempranito, ordeñar las chivas y poder desayunar, si no, no había desayuno. O sea, bueno, después era la escuela. Bueno. Hasta los 13 años estuve ahí en esa situación, ¿no? Y después, bueno, partí hacia el pueblito de San Martín. Que hacia la localidad de San Martín. Tiempito muy corto y después, bueno, ya directamente la situación, imagínate, 10 hermanos. 10 hermanos. 10 hermanos. Qué bárbaro. Ya mis tíos ya se iban yendo a Buenos Aires. Mis hermanos también, a medida que iban creciendo, iban a Buenos Aires buscando otros destinos, ¿no? Y yo tuve la suerte, bueno, de que ya el auge de lo que es la promoción industrial, imagínate, yo vine en el 85, casi 86, a Villa Mercedes, y ya empecé a trabajar en las empresas, y bueno, de ahí ya empezó una carrera gremial. Te lo cuento rápido, porque sí, no, está bien. Se nos va a ir el programa contándote mi trayectoria. Automáticamente, sin darme cuenta, yo ya estaba como delegado en una empresa, delegado gremial. Bueno, un poco luchando para que en la ciudad de Villa Mercedes tuviera la sede del sindicato plástico, la cual logramos después de un par de años, y ya en el 92 ya era secretario adjunto del sindicato, al poco tiempo secretario general, y así sucesivamente. Después me dieron todo lo que es la provincia de San Luis y después, bueno, ya me pasaron a integrar la Comisión Directiva Nacional. Entonces eso me permitió trabajar en toda la Argentina, es decir, prácticamente el 80% de las provincias de la Argentina he estado trabajando, recorriendo. Lo último que hice cuando salió la candidatura, estaba en Misiones y Chaco, estaba trabajando en esas dos provincias. Y bueno, y paralelamente, por supuesto, estaba como secretario general de la CGT de Villa Mercedes, con un trabajo muy, muy profundo con respecto a lo que es la defensa de lo que es la fuente de trabajo, la promoción industrial. Claro. No sé si te acordabas del decreto 699, sí, por supuesto. La pelea por la reexpresión de los bonos, esa situación que ponía en jaque a toda la fuente de trabajo de la provincia de San Luis, que inclusive fue la única CGT que estuvo manifestándose frente a lo que es la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires. Fui con gente y de ahí bajó en ese momento estaba el gobernador Poggi, bajó el gobernador y bueno, nos comentó más o menos cómo había sido las reuniones que estaban en ese momento las provincias involucradas, y bueno, una participación muy, muy dinámica y muy fuerte en lo que hace a la tarea gremial. Y en el 2015, que ya empezábamos a trabajar nosotros un poco en la política, bueno, sucedió esto, ¿no? En lo cual nadie esperaba, ni tampoco yo, porque tampoco dije yo que quería ser. Claro, no te lo propusiste vos, sino que te lo propusieron. No, vos sabés que siempre todo lo que me ha ido pasando, así se han ido dando las cosas. Nunca dije yo quiero ser esto. Yo siempre fui trabajando, entendiendo que en el trabajo en conjunto debíamos hacerlo y ir con proyectos, y que no importaba, digamos, las personas quienes ocupaban liderar ese proyecto, sino que
hacerlo en conjunto, y después, bueno, se daba, ¿no?, que me ha tocado a mí por ahí a encabezar ciertas responsabilidades. Y esa responsabilidad, bueno, cayó un día, digamos, un 21, creo que era de junio del 2015, donde el gobernador me cerraba lista ese día y me dice, bueno, vas a ser mi vicegobernador. Es muy difícil poder decir que no. Claro, y ahora rápidamente, digo, un poco está bueno toda esta semblanza que nos hiciste, porque uno entiende que desde tu base, desde tu formación, en cuanto a lo gremial, el gremialista que hace básicamente es defender los derechos de los laburantes, y traducido eso a la política, te sentís bien identificado con el justicialismo, en este caso, digo, como espacio para donde desarrollarte. Uno no se da cuenta hasta que empieza, digamos, a evaluar y a ¿cómo es?, reflexionar un montón de cosas, de que uno es peronista desde la cuna. Uh-huh. De hecho, cuando muere Perón, el primer recuerdo que yo tengo, cuando ¿viste? Cuando te pasa, cuando decís, che, ¿qué es lo primero que vos te recuerdas? No sé si le has pasado a ustedes. Sí. ¿Qué es lo primero? Bueno, yo lo primero que recuerdo... ¿Qué hacías en el 74, por ejemplo? Bueno, en el 74, imagínate, tenía 4 años. Ah. Estaba en ese paraje que yo te digo, la radio a pila, la radio tradicional a pila, mi vieja, que estaban muy latentes de lo que había pasado con Perón, qué sé yo, estaban muy latente ahí en las noticias, y vos ya pispeabas algo. Dan la noticia de que muere Perón. Yo no tenía ni idea, digamos, de qué es lo que estaba pasando. Totalmente. Pero sí me queda la imagen de mi mamá con una tristeza terrible llorando, y que era desde lo que iban por situaciones de la familia, qué sé yo, y era toda una noticia. Murió Perón. Bueno, era como que había muerto el padre, ¿no?, de muchos pobres, de mucha gente, de muchos humildes. Y bueno, después con el tiempo me fueron contando, ¿no?, el tema del Perón. Era el que le puso en la mesa un pan dulce y una sidra a los más humildes, que nunca lo habían tenido. Mi viejo, que para ir a trabajar y ganarse unos mangos a Córdoba, en esos tiempos, ¿no?, que en los maizales y todo eso, tenía que ir en caballo. Cruzaban todo lo que es come chingón en caballo, y tardaban 7 días. Imagínate, a mi viejo le daban el pasaje, Perón le dio el pasaje después, para que fueran, pasaje gratis, para que fueran a trabajar en tren. Imagínate un montón de anécdotas que te iban contando, que por qué ellos eran peronistas, y lo que había logrado a Perón y Perón. Bueno, todo eso, bueno, fue, por supuesto, en anécdota, te das cuenta vos de que después... Te fue influenciando casi sin que te dieras cuenta, ¿no? Para después cuando vos decís, bueno, si bien yo no he estado militando, ¿está bien? Claro. Militando en las campañas, pero bueno, en la práctica uno es peronista desde la médula, o sea. Sí. Así que bueno, un poco eso es un poco lo que ha sido hasta llegar a la vicegobernación, que es un cargo muy, pero muy... prestigioso. Yo digo que es algo que me ha regalado la vida, si bien uno ha tenido su mérito, por supuesto, porque no hay que tampoco desmerecer, ¿no?, lo que ha hecho uno. También hay muchísimos dirigentes que también se lo pueden merecer tranquilamente. Bien, una cortita y ya le doy paso a mis compañeros. Ahora estás trabajando como candidato a diputado nacional. Bueno, ¿cómo te ves en ese rol legislativo, digo, de pasar desde tu representación? Yo me preguntaba cómo me veía en el rol de vicegobernador, ¿no? Bueno, bien, tal cual. Pasa mucho por la impronta que uno tenga, el trabajo, la dedicación y todo eso. Bueno, yo creo, y por lo que me han dicho, ¿no?, se ha visto que la vicegobernación se ha hecho un trabajo muy muy importante. Ha habido gobernadores de más perfil bajo y otros de más perfil alto, digamos, ¿no? Bueno, esto me ha permitido trabajar mucho en la periferia, por ejemplo, con las brigadas solidarias, reconstruyendo muchas situaciones difíciles sociales de la periferia, principalmente de los barrios más humildes, y esto le ha dado, por supuesto, una impronta a la vicegobernación, bueno, distinta por ahí, con actividades sociales también que han sido muy llamativa, el tema de las bicicleteadas que hemos hecho en distintos lugares de la provincia, inclusive, no sé si están más o menos al tanto, pero bueno. Hemos hecho las uniones de los Cristos, tanto el Cristo de la Quebrada Renca, son 170 kilómetros, eso lo hemos hecho, y lo he hecho yo personalmente. Y lo hemos visto. Bueno, todo eso ha sido una impronta bastante importante, ¿no? Yo lo que creo es que uno tiene una experiencia gremial y lo que ha sido, digamos, la vicegobernación. Yo creo que hemos adquirido, ¿no?, una experiencia importante, más tarde en un proyecto
tan particular y tan prestigioso y tan exitoso que es el proyecto de San Luis, que se distingue, en el país se distingue. Por ahí a lo mejor acá nosotros no nos damos cuenta, pero vos salís de San Luis y te dicen, San Luis, pasé por San Luis, qué fantástico está San Luis, la ruta iluminada, las obras que tiene, que resaltan y que los distingue, y que vemos todos los días que se inauguran obras y que las obras son majestuosas, que el Estadio y la Pedrera, bueno, todo esto que uno lo escucha de afuera o cuando uno viaja afuera, bueno, ahí te das cuenta que somos distinguidos por lo que somos. Bueno, todo esto por supuesto que genera un valor agregado para que uno pueda ser el candidato que ya en síntesis, si bien vamos a ir a las pasos, al ser candidatos lista única, ya no tenemos que dirimir absolutamente nada, vamos a la gran encuesta que es el 11 de agosto, claro, y después pasamos directamente a la general, que es el 27 de octubre. Pero en esta responsabilidad, ¿no?, que yo lo que quiero es a toda costa llevar a mi compañera, que es Ayelen Macina, porque nos vamos a complementar, y es una chica que trabaja muy bien, e inclusive nos identificamos mucho porque trabaja en la periferia, está preparada y es joven y tiene muchísimo para aprender. Entonces yo creo que nos vamos a complementar fantásticamente bien. Nosotros estamos muy entusiasmados en llevar el proyecto de San Luis al Congreso Nacional, replicar por supuesto todas las obras que tiene San Luis como obras tan importantes, ¿no?, de la provincia, pero también por supuesto hacer una defensa fuerte, muy fuerte en lo que hace a los derechos y los que nos corresponde como puntanos, que están siendo por supuesto discriminados totalmente por el gobierno nacional, y que no tenemos voz en diputado. Si bien tenemos en el Senado, tenemos una senadora que Catalfamo, que nos está representando muy bien. En diputado, todo lo que entra en diputado no tenemos voz, es decir, no podemos reclamar, no podemos proponer, no tenemos prácticamente nada. Por eso es muy importante que hoy el pueblo de San Luis nos acompañe, que es muy importante. Nosotros necesitamos un caudal de voto importante para doblar el segundo, para lograr llevarnos las dos bancas. No es difícil. Si vos haces una sumatoria en los votos que nosotros hemos tenido en la última elección, y si vos incorporás los votos del frente que lideraba Adolfo, está bien, si nosotros logramos los dos frentes, que en gran parte son votos peronistas. Si nosotros lo incorporamos, bueno, ya estamos. Por más que Adolfo esté con Macri, la foto con Macri. Sí, pero uno se da cuenta de que muchísimos dirigentes de barrio, dirigente no se identifican con eso. No, absolutamente. Si tenemos miles de llamados, mensajes, todo, bueno, que se incorporan a las filas de lo que es el peronismo. Y bueno, esto fue una cuestión circunstancial, ¿no? Lo que nunca pensamos es que Adolfo se iba a encolumnar dentro de lo que es el oficialismo nacional, que es el macrismo, el neoliberal, porque inclusive lo hemos escuchado siempre a Adolfo ser muy crítico de lo que es el gobierno, de este gobierno de Macri. Bueno, fíjate vos que nos pasa esto. Bueno, las cartas, como quien dicen, están echadas, y ahora lo que nosotros necesitamos es transmitirlo así muy profundamente, como queremos a San Luis, transmitir esto también, que queremos defender a San Luis, y esto es muy importante, tener las dos bancas en la Cámara de Diputados. Así que estamos pensando, por supuesto, que el pueblo de San Luis nos va a acompañar, que no hay motivo para no hacerlo. Si, bueno, hacen un poquito y un recorrido de lo que es mi trayectoria, me he dedicado a trabajar por el bien común en las organizaciones sindicales y en lo político. Entiendo que la política es para el quien entra a la política, es ser un servidor, servirle a los demás y no servirse uno de la política, y esto me parece a mí que lo tengo como incorporado, y es lo que voy a hacer. Así que en cuanto al tema de lo que es, más allá de que tenemos montones de ideas con respecto a lo que va a ser la representación, ¿no?, dentro de diputados, una de ellas es defender y lograr, ¿no?, que la nación le pague a San Luis la deuda que tiene. Imagínense con todo lo que está pasando en la Argentina,
toda la miseria que hay, todo lo que nos ha llevado este gobierno, imagínense tener esos fondos disponibles para generar más fuentes de trabajo, generar obras, generar oportunidades en la provincia de San Luis, sería algo maravilloso. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? De que a San Luis no se lo discrimine, que le lleguen las vacunas como corresponde, que le lleguen los fondos para las obras que nos corresponde, que son fondos que le corresponde a la provincia de San Luis. Fíjense en la coparticipación, ya es la provincia que menos coparticipación recibe, que es más, tiene una caída brutal en cuanto al tema de lo que es la recaudación de la coparticipación automática, y fíjense en cómo la provincia de Buenos Aires está recibiendo, pero es brutal la diferencia que hay, que tiene un fondo, digamos, que le llega en forma automática con el famoso, esa firma del pacto fiscal, que a los únicos que lo beneficiaron fueron a la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto yo creo que hay que gritar fuerte en el Congreso para defender a la provincia de San Luis, ¿no? Apelando a tus inicios, a tus raíces en la organización de los trabajadores, ¿crees que este gobierno nacional ha declarado una especie de guerra abierta contra los sindicatos? Y si es así, ¿qué está persiguiendo? ¿Se persigue directamente la reforma laboral? Claro, siempre hay un trasfondo de todo esto. Siempre hay un trasfondo, ¿no? El trasfondo es lograr los objetivos que quiere el Fondo Monetario Internacional, o que quieren los grandes poderes concentrados, ¿no? Vos fíjate, ya se están manifestando abiertamente los empresarios, ¿no? Pero los grandes empresarios no, las pymes, ¿no? Sobre el tema de lo que hay que establecer normas para que ellos puedan despedir cuando ellos quieren, sin pagar indemnizaciones, sin tener ningún tipo de obligaciones. Bueno, esto es lo que quieren hacer, justamente es sacarse toda la gente que de alguna manera ya no les sirve. ¿Por qué? Porque ya han trabajado mucho tiempo y hoy tiene un costo poder despedirlo sin pagarle una indemnización como corresponde, y dejarlo a la deriva a la gente. Bueno, esto es lo que quiere todo el poder concentrado y los poderes, inclusive el Fondo Monetario Internacional, que es lo que le piden los poderes, ¿no?, concentrados. Bueno, es lo que nosotros no vamos a permitir, es decir, es justamente la flexibilización laboral, la reforma previsional, que la reforma previsional lo que quieren es justamente ajustar más a los jubilados y extenderle más los años para jubilarse y bajarle más los sueldos, porque en realidad es eso lo que quiere. Si el Fondo Monetario Internacional él está exigiendo a la Argentina justamente es ajustar más, porque se viene ahora una parte difícil de lo que va a pasar en la Argentina, que es pagar lo que hemos sacado prestado. Es como si hemos hecho una gran fiesta, ¿está bien?, donde muy poco se han servido de esa fiesta, la han pasado muy bien, porque la verdad que se han servido de toda esa deuda, ese préstamo que hemos sacado, y bueno, y ahora hay que pagar la fiesta. Aparte, una ayuda que nunca recibió ningún gobierno, ¿no? Sí, hace poquito murió De la Rúa y veíamos cómo a De la Rúa lo dejaron casi morir en el fondo, a diferencia de la actitud que han tenido para con Macri y esta ayuda. Y ayer escuchaba algo muy cortito, decían, lo que ellos consideran gastos operativos, para los laburantes son derechos adquiridos, ¿no? Claro. Entonces hay como un choque ahí en lo que venía diciendo. Pero además yo te voy a decir una cosa, sacarle dinero al trabajador, sacarle dinero al jubilado, es matar la economía. Si la economía se reactiva con consumo, es decir, no hay otra forma. Si vos redistribuís vamos a hablar, ¿no es cierto?, en materia, digamos, de dinero, si vos redistribuís el dinero, el trabajador, imagínate, que recibe el dinero, lo gasta todo, va al almacén y lo gasta todo, y en el almacén después se contrata un albañil para que le arregle la casa, o se toma un remis, y así sucesivamente va circulando ese circulante. O sea, suponete que los 15.000 pesos, 20.000 pesos, ponele que cobre el trabajador, se transforman en muchísimos 20.000 pesos más que se distribuye en la economía. Es decir, ahora, si vos transferís toda esa renta directamente a los poderosos, como hacen con las facturas, por ejemplo, con las tarifas, ¿no?, que en vez de al trabajador que darle ese dinero para redistribuirlo, lo mandan directamente a las cuentas que tienen los grandes estos grandes empresarios, y bueno, se concentra el poder, ese poder se concentra en unos pocos, y ese es el problema que hay en la Argentina, es la falta de redistribución.
Si vos querés que la economía empiece a funcionar, tenés que inyectar dinero y agrandar la redistribución para que ahí empiece a funcionar y ahí empieza, digamos, por supuesto, a moverse las empresas. Hay que proponer planes masivos de construcción de vivienda, por ejemplo, en la Argentina. Hay que generar un plan pero extraordinario de vivienda. Que estas son las cosas que nosotros queremos proponer. Si vos generás, ponete, no sé, 1 millón de viviendas, por ejemplo, por decirte un número, ¿no? Que en la Argentina deben faltar unos 4 millones de viviendas más o menos para resolver el problema habitacional. El déficit, sí. Más o menos eso. Bueno, si vos, imagínate, propones 1 millón de viviendas, por ejemplo, hacerlo en un año, por ejemplo, imagínate todo lo que reactivás. Ahora, tampoco lo podés entregar a los bancos. ¿Qué es lo que hizo Macri? Intentó meterlos y con el sistema y el crédito UVA, pero los terminó matando. Imagínate toda la gente cómo está. Sí. No, tiene que ser un sistema donde lo pueda soportar el trabajador. Fíjate el plan habitacional que tiene San Luis. Yo creo que fue otro extremo, porque me parece que no se cuidaron algunos detalles, pero fíjate vos que lo puede pagar cualquier trabajador a una cuota ínfima, ¿no? Ayer hacíamos una evaluación con un grupo de chicos que estábamos trabajando en la campaña y decíamos, pero este barrio lo hemos dado todo y hemos perdido en las elecciones. Bueno, fíjate que este barrio, cuando lo dimos, nunca se puso en la mira de que era gente muy poderosa. Y vos fíjate, cuando se entregó este barrio, ninguna casa está igual. Al poquito tiempo todos se recibieron reforma y la reforma que recibieron valía 3 veces más que la casa. O sea, fíjate vos la falla que hemos tenido, justamente porque son gente que se aprovechan, digamos, de los beneficios que tiene el pueblo de San Luis. Y esto es lo que hay que cambiar en la Argentina. Todos generamos, o todos nos interesa, lo que tenemos nosotros mismos. No nos interesa lo que está pasando al lado. Es decir, somos tan individualistas que hemos encontrado, nos hemos sumergido en este consumismo individual, que este es el problema que tiene el mundo. Es decir, los que tienen tanto son tan pocos, y vos ves la brecha que hay en los que tienen menos, que son tanto, que ya se hace muy difícil poder resolver esto. Ahí está un poco la clave de la situación. Se va a desaparecer la clase media. El problema es que la clase media, si dijéramos, bueno, va hacia arriba, por lo menos tenés una esperanza, digamos, de que sean más lo que tienen, que de alguna manera en algún momento lo puedan redistribuir, sería fantástico, pero no, en este caso, la clase media cae hacia abajo. Y son muchos más los pobres y los indigentes que están quedando en la Argentina. Vicegobernador, buen día. Sin duda es una de las actividades más importantes que va a tener la Cámara de Diputados el año que viene, tiene que ver con el tratamiento de la despenalización del aborto. Así es un tema que por lo mediático y por las repercusiones que ha tenido, ha sido uno de los más importantes, e incluso hay gente que va a decidir su voto en base a eso. Y a raíz de esto, bueno, justamente queríamos conocer cuál es su postura en cuanto a este tema y por qué. Bien, hay un tema ahí que hay que resolver, ¿no? Acá el legislador debemos analizar si el legislador va a legislar, ¿está bien? En base a lo que el pueblo ha confiado en su voto para representarlos, o va a legislar en cuanto a su conciencia, ¿no? Con respecto a este tema porque este tema es un tema muy profundo en cuanto al tema de lo que es religioso y todo lo demás. Yo tengo mi postura en cuanto al tema del posicionamiento de lo que significa el tema de la despenalización, me encantó cómo lo preguntaste, porque hay muchos periodistas, ¿sabes cómo te lo pregunta? ¿Estás o no estás de acuerdo con el aborto? Y me parece a mí que eso es, zanjar más la grieta que hay, y porque vos fíjate, la grieta que hay es profunda, y pareciera ser que no tiene solución, porque pareciera ser que no sé si es el 50 y el 50, pero si no es el 50 y el 50, están cerquita. Además se acusan unos a otros de que vos defendés la vida y vos no. Ahora, eso sí, yo no uso ningún pañuelo. Ningún pañuelo. Porque me parece a mí que ya usar pañuelo ya estar embanderado, ¿está bien? De un lado o del otro. No digo que esté bien, no digo que esté mal. Yo lo que digo es que aquellos que queremos resolver el problema, debemos de alguna manera ver si está la posibilidad de que uno pueda, agregarle o sumarle ese granito de arena para resolver el problema. Este problema se tiene que resolver. Ahora, de salud pública, eso usted, que mueran tantas mujeres. Yo digo que hay que resolverlo. Hay que analizar bien el tema de lo que pasa en lo que hace al tema de salud. Ahora, hay que también estudiar bien, y lo voy a decir muy cuidadosamente, a ver cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto. No voy a decir cosas que después
nos sorprendamos y entremos a ver intereses donde hay un montón de beneficiados, ¿está bien? Y los que menos se beneficien sean justamente las que hoy están sufriendo por estos temas. Por eso digo que en esto siempre hay intereses, ¿está bien? Donde por ahí desvirtúan o de alguna manera te llevan para otro camino. Y en el medio está la grieta y la pelea entre hermanos, que por ahí no tiene sentido, digamos, pelearse de tal manera, sino que hay que encontrarle una solución a este problema, y la solución debería ser, digamos, con mucha responsabilidad. ¿Usted siente, Carlos, digamos, que lo que preguntaba Ezequiel recién, digo, que en el trabajo legislativo, digamos, hacerse de más información antes de tomar una decisión, básicamente eso? Así es. Y hay que analizar bien si la decisión de uno, más allá de lo que le dicte la conciencia, sea, digamos, también que no hay que ser en esto egoísta, y sí que por ahí pueda servir que haya, digamos, alguna salida que resuelva el problema. Para mí hay que ser muy responsable en todo esto, no hay que embanderarse, y hay que resolverlo el problema, realmente hay que resolverlo. Que lamentablemente, esto ya es una opinión personal, es lo que no se ha hecho. Las veces que se ha llevado el Congreso, la discusión se ha puesto muy en River Boca todo el tiempo, en eso coincido, y no se resolvió el problema de todas esas mujeres que siguen haciéndose abortos clandestinos y siguen muriendo en la Argentina, alrededor de entre 400 y 500 mujeres mensualmente. Nadie se hace cargo de ese problema de salud pública, es decir, el Estado ausente absolutamente en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, está ausente. Es más, si te agarran encima las meten en cana, y lamentablemente nadie lo ha solucionado. Ni para un lado ni para el otro. Y después hay que ver bien eso, que no se escuchan. Exacto. ¿No? Y después hay que ver bien, digamos, si no cabe una reforma de lo que es la parte de la Constitución, porque no hay cosas que resuelvas el problema y que después empiecen los temas de los pedidos de inconstitucionalidad que no terminan más. También porque hay que ver algunos detalles planteos de la cual, claro. Y claro, porque hay que ver, digamos, si no hay que estudiar un poquito eso, que por ahí vos esas cuestiones no lo discuten. Pero a ver, el problema hay que resolverlo, porque suponete, salió la ley para un lado, para otro, o para, digamos, o para la despenalización, ¿no? Y a lo mejor automáticamente van a empezar los pedidos de inconstitucionalidad y sigue el problema y no se resuelve más. Por eso yo digo que hay que resolver el problema. A ver, con esto no estoy diciendo, a ver, que yo tenga la razón. Lo que no quisiera hablar del tema, sino tener toda la información y un estudio serio de esto. Está bien, sí, es una postura que uno entiende, al menos yo lo he dicho siempre, cada vez que sale este tema, tratar de, porque nos pasa a nosotros como periodistas, por ahí entrevistas a alguien pañuelo celeste y se enoja con vos por algunas preguntas que le haces. Entrevistas a alguien de pañuelo verde y también se enoja con vos por algunas preguntas que le haces. Lo que uno simplemente está tratando de hacer es que se escuchen. Traten de escucharse y de entender cuál es el problema del otro para hacer. Yo lo que no estoy de acuerdo son las agresiones. No, porque aparte se transforma en un River Boca tremendo, lamentablemente. O sea, la falta de respeto, las agresiones, yo en eso no estoy de acuerdo. Coincidimos en eso. Bueno, cortito sobre el final, Carlos, la representación del espacio de San Luis dentro de la política nacional. Ayer vimos la foto de Alberto Rodríguez junto a Alberto Fernández. Vos vas en la lista 503 y la 136 a nivel nacional, que es el Frente de Todos. Así es. Como recién hablábamos sobre eso, ¿no? Yo citaba, el caso de La Pedrera, cuando Alberto en aquel momento hizo el encuentro para empezar a poner las bases de lo que en definitiva terminó siendo esto, que era la unión del justicialismo. ¿Te sentís cómodo ahí? Me siento re cómodo en este sentido. Este es un frente. Ahí confluyen aquellos que de alguna manera hemos estado enfrentados electoralmente, pero hoy la situación amerita a que todos aquellos que entendemos de que este modelo neoliberal, este modelo que es especulativo netamente, que es a través de la bicicleta financiera se benefician unos tan pocos con tanta plata de los argentinos y del pueblo, del sudor y la sangre de los argentinos perdiendo las fuentes de trabajo
los jubilados sin medicamento, todo lo que nos están pasando, los tarifazos, todo este modelo, nosotros debemos ponerle un fin. Fin quiere decir que hay que ganar las elecciones que vienen para restituir un modelo que nos permita prender las máquinas que están apagadas y que se están apagando todos los días en la Argentina, poner en funcionamiento el aparato productivo, ponerle dinero a los trabajadores, es decir, paritarias abiertas, ponerle dinero a los jubilados, es decir, darle los medicamentos, darle el aumento como corresponde y generar una inyección, ya sea de un incentivo, como puede ser las viviendas que yo decía recién, que eso genera por supuesto mucha mano de obra, para que se restituya el trabajo. Perón siempre decía que gobernar es crear trabajo, y esto es lo que tiene que hacer este modelo, que no tengo duda que lo va a hacer, porque con toda la diferencia que nosotros hemos tenido con el gobierno anterior, que han sido diferencias de otra naturaleza, coincidimos plenamente en que la restitución del aparato productivo, Kirchner sabemos perfectamente, con todos los errores que haya tenido esa restitución, generó 5 millones o más de 5 millones de puestos de trabajo, bajó la desocupación del 24% a 7%, que es cuando... Sobre todo en su primer mandato, en el mandato. En el primer mandato, por Kirchner, supuesto, ¿no? Sí. Mucho más en ese mandato. Y ahí está, digamos, la impronta de Alberto Fernández. Y un valor agregado que tiene este frente, que no es el gobierno anterior el que va a conducir los destinos del país, sino que es Alberto Fernández, que yo lo veo que tiene, digamos, mucho del gobierno anterior, pero está mucho mejorado. ¿Por qué? Porque ha sido muy crítico con el gobierno de Cristina, justamente las cuestiones que nosotros estamos en desacuerdo con Cristina. ¿Qué quiere decir? Y él lo sostiene a esa crítica. ¿Qué quiere decir? Que Alberto Fernández no es Cristina. Va a ser un gobierno mucho más abierto y va a ser mucho más mejorado de lo que Cristina hizo como gobierno. Por eso es que yo estoy convencido que es un gobierno peronista, un presidente peronista que le va a poner el pan sobre la mesa de aquellos que se están muriendo de hambre, le va a tirar el manto de cuidado a aquellos que se están muriendo de frío, va a poner en funcionamiento las máquinas que están hoy y se están apagando, y le va a poner un freno al endeudamiento y al Fondo Monetario Internacional para que realmente la Argentina empiece, digamos, a tener un país en serio, con trabajo, con realmente el cuidado hacia los habitantes del pueblo argentino, y terminar con este gobierno del Fondo Monetario Internacional. Carlos, gracias por la visita. El próximo 11 de agosto son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Le decimos a la gente, se va a encontrar con el voto del Frente de Todos. Claro, los únicos que dirimen aquí cuestiones internas es Juntos por el Cambio, ¿no? Abdala Cacase y Cacase por un lado y Abdala por el otro. El resto es simplemente una gran encuesta para conocer los resultados, y son dos las bancas que se ponen en juego, ¿no? Dos. Por lo cual, ¿qué porcentaje tienen que lograr un partido para llegar ganar para sí, llevarse la primera banca? Sí. Y después doblar, como quien dice, al segundo para llevarse las dos bancas. Tiene que sacar el doble de lo que sacó el segundo. Así es. Pero eso va a ser en octubre, la decisión. Eso va a ser en octubre. Nosotros lo que queremos es, primero, que vayan a votar en agosto, porque son obligatorias. Correcto. Pedirles encarecidamente que nos acompañen. Yo les pido que me acompañen. Tengo muchas ganas, pero muchísimas ganas de representar al pueblo de San Luis con la banca, pero también tengo muchas ganas de que me acompañe a Yelén en la banca. Vamos a complementarnos y vamos a defender el modelo de San Luis, y vamos a llevar el modelo de San Luis para incorporar mucho de las ideas y de los hechos y de los sueños que nosotros hemos podido concretar en la provincia de San Luis. Así que le pido a la señora que nos está escuchando, al señor que está en el auto, a todos aquellos que nos están escuchando, que nos den esa oportunidad. Y si quieren saber un poquito de mí, bueno, hay páginas que hoy nos pueden, se sabe de lo que uno hace, y que esas páginas, por supuesto, están dentro de lo que son las páginas oficiales,
y también hay una página muy bonita que es Brigada Solidaria, que ahí pueden conocer todos los trabajos solidarios que tengo y que hacemos con muchos compañeros. Lo que no sé si sale en las páginas es que era nacido en un paraje ahí cerquita de San Martín, digo, como aporte por ahí que estuvo bueno, o fue una de las partes interesantes de la nota. Gracias por venir, bueno, como a todos los candidatos, éxitos en las elecciones, porque no hacen más que, en definitiva, la participación democrática de San Luis y de la Argentina, así que gracias por la visita, Carlos. Muchísimas gracias, me faltó decirte algo también, que era algo muy pintoresco, o no. A ver. Bueno, desde muy chiquito me ha tocado arar, Ajá. pero con el arado de Mancera, cuando tiraba los caballos. Sí. Que ahora yo pienso y me da pena por los caballos, ¿viste? Hoy no lo haría, ¿viste? Pero en ese momento uno lo tenía que hacer. Bueno, claro, muchas gracias. Ese arado. Yo conozco esa zona de San Martín, es hermosa. Es dura. Es muy linda, pero es dura por el frío. Claro, de Villa de Praga para allá. Sí, San Martín y más al fondo. Incluso la huertita y demás. Pero bueno, gracias por la visita, gracias, Carlos. Muchas gracias.